Hola, este video tiene que ver con lo que son bases de datos orientadas a objetos y es un complemento a la exposición de la materia de conceptos avanzados de bases de datos. Bien, mm, me presento, mi nombre es Richard Ruiz. Ahí pueden ver mi correo, por si tienen alguna duda me pueden llegar a escribir. Bueno, para empezar una pequeña introducción al video, ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de la información. Eh, Sabemos que desde hace bastante tiempo los saltos que da la tecnología son un poco grandes y al igual que la información crece. Entonces se necesitan nuevas formas y métodos para poder gestionar de una forma eficiente la información. Entonces la motivación de este caso es poder implementar de formas diferentes sistemas de bases de datos orientadas a objetos con el fin de optimizar procesos de la gestión de la información. Para dar un poco la introducción, puedo dar una definición, que las bases de datos orientadas a objetos son una base de datos donde las entidades son las clases, los elementos de los datos son objetos y las relaciones se mantienen por medio de inclusión lógica. Teniendo en cuenta este concepto, las bases de datos orientadas a objetos están diseñadas para el manejo de datos de un sistema que ha sido modelado, diseñado e implementado como un conjunto de objetos relacionados entre sí. Que para mirar un poco lo que abarca un poco este video, podemos observar que en la implementación que voy a hacer de un ejemplo, voy a explicar paso por paso lo que son los conceptos, la clase, el objeto, entidad y la entidad del objeto, el encapsulamiento, la jerarquía de los tipos de herencia, el polimorfismo y la compatibilidad con los lenguajes de programación y las ventajas y las desventajas. Aquí la clase, todos sabemos que una clase es una abstracción de la realidad y los objetos pues son una instanciación de las clases. En las bases de datos podemos coger el mismo concepto y se aplica de forma similar. En este caso nosotros tenemos un ejemplo donde podemos observar al estudiante y el estudiante tiene dos atributos, los cuales son el código y el nombre. En este caso pues nuestra clase tiene los atributos que ya los dije y sus métodos con los cuales podemos acceder a él. Eso en programación orientada a objetos se llama encapsulamiento. El encapsulamiento lo utilizamos para poder ocultar la información y acceder de ella de manera pública a través de sus métodos, de sus funciones miembro. ¿Cómo así? Pues cogemos un dato, en este caso el código y el nombre, creamos sus métodos set y get para poder acceder a ellos directamente. También tenemos una jerarquía de tipos y herencia. En este caso la superclase persona es la superclase y en este caso las subclases serían estudiante y docente y a su vez que tienen dos herencias más, las cuales son pregrado, posgrado, planta y catedrático. El polimorfismo se aplica de manera similar que como cuando hacemos en programación orientada a objetos. Un ejemplo sencillo es, por ejemplo, la conexión a una base de datos. En este caso, la conexión de la base de datos, que con un patrón fachada podemos crear las instanciaciones para la conexión, para una conexión de base de datos que es Oracle y Postgres. Eso se llama polimorfismo o sobreescritura de métodos. Bien, la compatibilidad de los lenguajes de programación son Java, C++, Python, entre otros. Las ventajas del lenguaje es más expresivo, es de una manera más intuitiva, la ampliabilidad es escalable. Es de un lenguaje de consulta más expresivo, adecuación de las aplicaciones avanzadas de las bases de datos y las mayores prestaciones que se nos da. Las desventajas, la carencia de un modelo de datos universal, un lenguaje universal, hace que no nos podamos entender a través de la carencia de estándares. Sabemos que con los estándares es que los programadores nos entendemos para poder hablar un mismo lenguaje y no hablar de formas diferentes. La carencia de experiencia son muy pocas las personas que implementan este tipo de datos y a veces la optimización de las consultas compromete la encapsulación. Toca hacer las instanciaciones directamente con el atributo y no con sus métodos. Bueno, un poco de la sintaxis, pero para entenderla mejor voy a colocar mi ejemplo directamente. Bien, para empezar, lo que voy a crear en este caso es un juego, o bueno, la maqueta de un juego, donde tenemos un jugador
y a su vez a través de sus jerarquías podemos acceder en las especializaciones a un jugador premium o un jugador normal. La diferencia de estos dos es que el jugador premium tiene una bonificación y el jugador normal tiene un límite. Y en este caso, pues ambos tenemos muchos jugadores de tipo jugador premium o normal y una fecha de ingreso. Bueno, para empezar, con lo que yo siempre arranco en este caso es con la creación de la estructura de los datos. En este caso vamos a crear la del jugador y luego vamos para el jugador premium, la de normal y luego por último el tablero. Bien, entonces pues para verificar que no está creado nada, entramos a nuestra base de datos, miramos que no existen tablas y como no existen tablas podemos crear directamente nuestros objetos, que nuestros objetos hay que tener en cuenta que no son tablas sino instalaciones. Bien, entonces la manera de crear este objeto es colocar create type, en este caso el jugador, que es nuestro objeto base, y pues lo ponemos con un objeto. Bien, como ya tenemos el objeto, entonces vamos a colocar sus atributos, que en este caso los que corresponden al ejemplo son el ID del jugador, el nombre y el email. Entonces el ID del jugador de tipo number, ponemos el username de tipo varchar2 y le decimos que tiene 50 caracteres y el email de tipo varchar2 que sea de 50 caracteres. Bien, para continuar es necesario colocar el map que nos sirve para comparar funciones. En este caso pues vamos a crear un miembro, una función miembro, la cual nos va a servir para hacer el get del ID del jugador con el cual vamos a poder acceder a él. Entonces en este caso vamos a crear el get, el ID jugador y pues que nos retorne un número. Bien, a este paso le vamos a llamar encapsulamiento. Todos sabemos que ese es el encapsulamiento. Bien. Ahora el member, vamos a crear otra función para retornar el username. Entonces vamos a get username return varchar2. Bien, esto también lo podemos llamar encapsulamiento. Y así. Voy a pausar un poco el video y avanzar para mostrarles cómo estoy creando el proyecto. Continuando con el video, en este caso tenemos que crear nuestra función para el nombre. Entonces creamos member function get email. No, en este caso mejor voy a obviar el email y voy a calcular directamente la función para calcular el puntaje y esta nos retorna un número y otra donde vamos a colocar un procedimiento donde calculamos, mostramos el jugador. Toca tener en cuenta en esta parte que es importante poner self in out no copy para hacer una referencia a cuál procedimiento estamos trabajando. Y en este caso ya podríamos decir que estaría terminada nuestra estructura del jugador. Hay que tener en cuenta que para las instalaciones de las clases de jerarquía, como esta es la superclase, toca ponerle que es not final. ¿Por qué? Porque si no el Oracle nos interpreta que es una hoja y no la raíz. Entonces a la raíz hay que ponerle que es not final. Esas instalaciones sí se dejan sin el nombre. Bien, vamos a crear la estructura. Voy a pausar un poco el video y para colocar la estructura. Bien, en esta parte tenemos
la estructura del jugador en su implementación. Entonces, pues la forma de implementar sus métodos get es, creamos el map que corresponda con el de la función. Hay que tener en cuenta que una estructura solamente debe tener un map. Retornamos el ID del jugador y colocamos que inicia nuestro código y que retorna nuestro ID. Aparte también colocamos, y de forma similar, con el username, y abajo en la implementación del método declarado, pues para mostrar nuestro jugador lo hacemos de la siguiente forma, y para calcular nuestro puntaje, como es nuestra clase base, solamente le ponemos que retorne 1. Bien, para avanzar un poco, ya terminé el código, pero voy a copiarlo y lo voy a pegar y lo voy a explicar, pues para cortar un poco el video. Con lo siguiente que voy a crear va a ser el jugador premium. Entonces, nuestro jugador premium. ¿Qué tiene nuestro jugador premium? Pues tiene una bonificación. Pero para saber qué bonificación tiene, antes debemos haber declarado la herencia. En este caso, la sentencia para declarar la herencia colocamos under. Como en Java, cuando colocamos stems, de la misma forma colocamos acá under jugador. Entonces, hereda, jugador premium, hereda de jugador. Creamos su encapsulamiento del atributo bonificación. Y, importante, para el polimorfismo, colocamos overriding. ¿Para qué? Para que sobrescriba los métodos que tenemos en la superclase a nuestra clase de especialización. Así colocamos nuestro polimorfismo. Bien. Ahora vamos a crear la estructura del cuerpo de jugador premium. En este caso vamos a eliminar esta parte del drop que lo hizo para pruebas y creamos un tipo jugador premium. ¿Cómo? En nuestra estructura creamos los métodos para acceder a la bonificación, y abajo implementamos nuestro polimorfismo, pues overriding, mostrar jugador, mostramos el jugador con sus atributos. La diferencia en este caso es la bonificación, y el puntaje. El puntaje, pues en este caso decimos que es 3 por la bonificación que le damos, pues para diferenciarlo del jugador normal. Bien, ahora voy a crear el jugador normal, entonces con su estructura. Entonces, para crear nuestro jugador normal, colocamos nuestro jugador y lo ponemos a agregar de jugador, le creamos su atributo límite, creamos una función miembro, en este caso getLímite, y en este caso mostrar jugador, y aparte colocamos el overriding, aquí overriding member function, que es con la que voy a hacer las pruebas en este ejemplo, y calcular puntaje. Para calcular puntaje y que retorna un número. Bien, ahora aquí en esta parte pues colocamos overriding member function, calcular puntaje, y en este caso pues para calcular nuestro puntaje pues retornamos el número. Entonces iniciamos begin y terminamos con un end, y que termina, pues aquí cerramos con calcular puntaje. Y aquí hace falta algo, dice que marca un error, pues claro, tenemos que colocar el retorno. En ese caso, pues la bonificación para el jugador normal es colocarle 3 por el límite. Y hemos terminado nuestra sentencia del jugador normal. Ahora una de las cosas más importantes, vamos a crear nuestro tablero de juego, donde nuestro tablero corresponde a una tabla de cada una. En este caso voy a hacer el ejemplo con el tablero premium. Voy a crear un tablero miembro,
un tablero miembro donde vamos a tener un jugador premium y un jugador y una fecha. ¿Listo? En este caso, para hacer una inserción, colocamos insert into tablero miembro, values, y dentro colocamos jugador premium, que hace referencia a esta parte de aquí. Colocamos sus atributos, en este caso aquí es un email, entonces hola@hotmail.com con su bonificación de 10 y la fecha actual. Listo, voy a entrar a compilar el código. Vemos que se compila correctamente. Primero compilamos el objeto y luego su estructura. Es importante hacer eso, no la estructura y luego el objeto, no. Bien, aquí vamos a compilar el premium. Creando el jugador normal, iniciamos con su estructura. Heredamos de la clase jugador, tenemos nuestro atributo y también tenemos nuestros métodos de encapsulamiento. Y también tenemos uno para mostrar al jugador y calcular su puntaje. En este caso, para el ejemplo, vamos a calcularle los puntajes. Entonces voy a seguir compilando. Nos dice que ya existe porque anteriormente ya lo ha compilado. Entonces vamos a eliminar el jugador normal. Vamos a volver a crear. Y en su estructura. Entonces verificamos que esté en su estructura. Calcular puntaje, todo muy bien. Bien, en esta parte creamos un bloque donde tenemos el límite, donde tenemos el procedimiento y donde tenemos la función. En esta parte lo compilamos. Ahora vamos a crear la parte del tablero con un jugador premium, un jugador normal. En este caso voy a crear un tablero con el jugador normal y acceso a su información y luego la muestro. Entonces creamos el tablero. Para crear el tablero hay varias formas: creando la tabla directamente, instanciando sus objetos y haciendo una inserción para comprobar que funciona. Para la inserción es importante colocar los atributos, pero sabemos que jugador miembro en esta parte corresponde a la bonificación. Pero como ya he heredado, entonces el ID del jugador, el nombre y el email con la fecha correspondiente. Y vamos a verificar la información. Y aquí nos muestra la información de la fila. En tablero, pues tenemos el jugador P y la fecha, entonces tenemos que el jugador premium es este y la fecha está abajo. Bien, vamos a mostrar otras formas de crear las tablas. O de acceder a la información. Otra forma de acceder a la información, no directamente con el select, es colocar select con nuestro sinónimo del tablero y colocar acceder directamente a su puntaje. Sí, como podemos ver en los anteriores bloques, nosotros teníamos la función del calcular puntaje, entonces en este caso pues lo vamos a hacer de forma similar. Y podemos ver que como el puntaje era 30, ¿por qué? Pues porque en nuestra inserción anterior nosotros tenemos una bonificación de 10 y la cual la multiplicamos por 10, por 3, lo cual nos da 30. También podemos crear de una forma, existe otra forma de hacer herencia, la cual se hace de la siguiente manera. Creamos otro tablero totalmente diferente, el cual vamos a llamar tablero premium. Entonces se crea una tabla y se dice que tablero premium es de jugador premium. Entonces lo creamos, se crea la tabla y vamos a insertar datos en esa tabla. En este caso, para los datos de esa tabla, colocamos insert into en tablero premium en los values tal cual como en el anterior caso. El jugador premium con sus datos, en este caso sería jugador 2,
y con un correo electrónico @gmail.com. En este caso él tiene una bonificación de 20. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente acceder a su información. Existen en este caso 3 formas de acceder a su información. Para hacer manejo de su información es el select del objeto con el asterisco from premium, que no lo muestro, jugador2@gmail.com, seleccionando el valor de P, en este caso P corresponde al tablero premium, y decimos que es una instanciación de tablero premium. Ven, como pueden observar, aquí lo que hacemos acá es sacar todos los valores que corresponden solamente a jugador premium, sin fechas, solamente a ese objeto. Estamos haciendo referencia a través de este campo. Y otra opción de acceder es de la siguiente forma. Nosotros decimos que traemos un valor P, que es de jugador premium. Y como es un jugador premium, solamente los que sean de ese tipo de jugador premium. Y en este caso es este. Y esa es otra de las formas de acceder con la herencia a esta tabla. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda no me pueden escribir. Que estén muy bien.